Good afternoon, everybody. Thank you for the introduction. It's a great honor for me to be here. I'm very pleased to come to Mexico City again. Gusto visitar la Ciudad de México de nuevo, pero el día de hoy voy a hablarles acerca de la traducción del conocimiento sobre prevención de la fragilidad, de la prevención a la práctica. El año pasado, perdón, me saltaré una. Esta es una fotografía del Instituto Metropolitano de Gerontología de Tokio. Nos mudamos del antiguo edificio que se había utilizado durante más de 40 años y ahora ocupamos este nuevo edificio. Es el Hospital de Geriatría y el edificio que está en el frente es el Instituto de Gerontología. El año pasado, este médico fue invitado a visitar nuestro equipo. Estuvo con nosotros durante 2 semanas. En ese momento un investigador brasileño estaba celebrando su cumpleaños. No sé si pueden reconocer ahí al doctor Lanay. Ahí está. Este es como el certificado para visitar Japón. El Instituto Metropolitano de Gerontología de Tokio tiene las siglas TMIG, tiene una larga historia sobre estudios acerca del envejecimiento y la salud. Tenemos en este momento 2 estudios longitudinales en curso. Uno es la encuesta nacional de los adultos mayores japoneses o estudio japonés de activos y dinámica de la salud entre los más viejos, entre los viejos. Las siglas son JHEAD. También hicimos esto fue después de una muestra probabilística nacional de los japoneses de más de 60 años, de 1980 a la actualidad. El otro es un estudio interdisciplinario longitudinal sobre el envejecimiento. Las siglas son TMIG-LISA. Este incluye un proyecto de primera y segunda etapa, de acuerdo con la planeación del estudio. Aquí tenemos los sitios de estudio pasados y presentes del estudio TMIG-LISA. Tenemos muchos de estos centros en todo el país. Sabemos que el envejecimiento saludable es una de las principales prioridades de la sociedad. Quiero hablarles primero acerca de la perspectiva japonesa acerca del envejecimiento saludable. Creo que nadie niega el hecho de que la longevidad sin discapacidad es un concepto clave para el envejecimiento saludable. Pero ¿cómo podemos lograr la longevidad sin discapacidad? De hecho, el primer estudio de TMIG-LISA trató de responder esta pregunta. La primera parte del proyecto fue una cohorte observacional longitudinal tratando de identificar los factores que contribuían al envejecimiento saludable en la vida en comunidad. Se llevó a cabo en la ciudad de Koganei, Tokio, y la cita de Nangai en el área de Akita. En la ciudad de Koganei, cerca de Tokio, se les seleccionó alrededor de 140 personas como una muestra de 1/10 parte. La mayoría de los residentes eran elegibles para participar en la encuesta. Se les pidió que participaran en la encuesta basal, que incluyó una entrevista que constó de una evaluación integral del estado de salud, un examen médico que incluyó valoración de la función física, capacidad de masticar, examen odontológico, medición de densidad mineral ósea con densitometría y otro tipo de pruebas.
y prueba de aliento. Hicimos un seguimiento durante 10 años con desenlaces primarios que incluyeron mortalidad total, mortalidad con sus principales causas, discapacidad para actividades de la vida cotidiana y limitación de actividades de la vida cotidiana instrumentales. Los secundarios, capacidad para caminar, cognición y participación. Aquí tenemos los factores de riesgo y los factores protectores para la discapacidad de actividades de la vida cotidiana. Tenemos aquí las variables que son factores independientes uno de otros. La flecha azul que va hacia arriba indica los factores protectores y las flechas rojas que señalan hacia abajo muestran los factores de riesgo. Incluyen variables del estilo de vida, la salud psicológica, la aptitud física, las variables médicas, así como biomarcadores. Los resultados también muestran que la salud funcional es altamente predictiva de la discapacidad en la edad mayor. Por ejemplo, la función cognitiva, la función oral, la nutrición, el desempeño físico, la función psicológica y social. Todas estas funciones fueron fuertemente predictivas de la discapacidad futura. Tenemos una descripción detallada de estos hallazgos, pero no tengo tiempo para presentarlos. Quisiera entonces referirme a la nutrición, a la función física y a la función social, mostrando porque son contribuyentes muy importantes. Como también se asociaron fuertemente con el riesgo de mortalidad, voy a mostrarles hoy datos de mortalidad. Primero, nutrición. Evaluamos el estado nutricional de los participantes a través del índice de masa corporal, la albúmina sérica, colesterol total y hemoglobina. Esta es la estimación de la sobrevida con curvas de Kaplan-Meier de acuerdo con el cuartil de índice de masa corporal basal. Quienes se encuentran en el cuartil más bajo o el primer cuartil de índice de masa corporal menor de 20 son los que tienen mayor riesgo de mortalidad en comparación con los demás grupos. En estos grupos vemos que la obesidad no fue un factor de riesgo de la mortalidad total. Únicamente las personas con un muy bajo índice de masa corporal tuvieron mayor riesgo que el resto de los tres grupos. Lo mismo se advirtió con la albúmina sérica y el colesterol total. Esta gráfica muestra la albúmina sérica. Las personas en el cuartil más bajo son los que tienen menor albúmina sérica y vemos aquí el colesterol total. Estas personas del primer cuartil tienen mayor riesgo de mortalidad en comparación con los otros tres grupos. Estos son los datos de colesterol total. Y aquí tenemos hemoglobina. Este es colesterol total y riesgo de mortalidad, y esta es la hemoglobina. Acerca de la hemoglobina, la situación fue un poquito diferente, porque pareció haber una relación lineal entre la concentración de la hemoglobina en sangre y el riesgo de mortalidad. Mientras menor la concentración de hemoglobina en sangre, mayor el riesgo de mortalidad. Estos datos implican que la baja nutrición tiene un pequeño efecto en la esperanza de vida. El mecanismo de base de la baja nutrición o nutrición deficiente se muestra aquí, mostrando los posibles mecanismos que llevan a una mala nutrición en las personas de edad avanzada. Se encontró una asociación entre la mala nutrición y la mortalidad. Claro que al controlar los principales confusores, vemos que la razón de riesgo ajustada para el menor cuartil de los biomarcadores de nutrición, considerando mortalidad a 8 años, siguen siendo significativos. Les muestro estas cifras en rojo, que nos indican el papel independiente de la mala nutrición sobre el riesgo de mortalidad. Un análisis reciente de las causas de mortalidad
ha indicado que una nutrición deficiente está asociada con un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, particularmente enfermedad vascular cerebral, evento vascular cerebral y mortalidad. Un buen estado nutricional es muy importante para un envejecimiento saludable. El siguiente punto que quiero mencionar es que la buena función física también juega un papel muy importante para lograr un envejecimiento saludable. En esta imagen mostramos cómo evaluamos la capacidad ambulatoria de los participantes en la encuesta TMIG-LISA. También medimos la fuerza prensil y el equilibrio estando de pie. Hubo terciles de desempeño físico que fueron alto, intermedio y bajo, esto de acuerdo con su nivel funcional. En esta gráfica se compara la mortalidad a 8 años comparando los 3 diferentes grupos de acuerdo con su capacidad ambulatoria o la velocidad para caminar. Las personas con el cuartil más bajo, representados por la curva roja, los que tienen menor velocidad al caminar, tienen mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular y muerte por cáncer y no cardiovascular y otras causas. Lo mismo se vio con la fuerza prensil y el equilibrio en posición de pie. Este es un ajuste multivariado, muestra que el desempeño físico se asoció independientemente con la mortalidad cardiovascular. Estos resultados entonces implican que mala función física es un factor de riesgo significativo de mortalidad total y mortalidad cardiovascular independientemente de los factores de riesgo. Tener una buena función física entonces es importante para un envejecimiento saludable. En tercer lugar, la función social. Los datos previos de estudios transversales indican que las personas desarrollaban discapacidad en promedio 5 años después de haber empezado a tener limitaciones instrumentales en actividades de la vida cotidiana. Y se indica que las personas tienen probabilidad de desarrollar limitaciones instrumentales de la vida cotidiana 5 años después de haberse iniciado la restricción en sus funciones sociales o sus actividades intelectuales. Visto todo esto en su conjunto, pasa en promedio 10 años a partir de que hay restricciones en el papel social de las personas para que aparezca la discapacidad para actividades de la vida cotidiana entre los japoneses. Ustedes saben que este es un patrón típico de la discapacidad progresiva, que con toda probabilidad se da en las edades mayores. El modelo de la OMS propuesto en 2001 propone que hay múltiples interacciones entre los componentes que son función corporal y estructura corporal, las actividades y la participación. De acuerdo con esto, nuestros datos epidemiológicos muestran que tener alguna función social o realizar actividades intelectuales tiene un efecto benéfico para mantener las funciones y estructura corporales y para lograr un envejecimiento saludable. En resumen, una buena alimentación, actividad física y función social. Los 3 son factores clave para poder lograr un envejecimiento saludable y es lo que se observó para los japoneses de edad avanzada. A partir del primero de los proyectos, aprendimos mucho acerca de la prevención de la discapacidad en las edades avanzadas. Lo más importante fue que la salud funcional es la base del envejecimiento saludable. Y la falta de salud funcional representa un alto riesgo de declinación funcional. Estos son los 2 principales factores que afectan la salud funcional en edades avanzadas. Por un lado, las enfermedades y el envejecimiento. Es necesario entonces prevenir y controlar las enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Esto es importante
pero a medida que avanzan las edades, particularmente las edades más avanzadas, las patologías derivadas del envejecimiento, como la sarcopenia, las caídas, el déficit cognitivo, todos estos se vuelven más importantes que las enfermedades derivadas del estilo de vida. A partir de estos hallazgos, iniciamos la segunda parte del proyecto con el objetivo de desarrollar un programa efectivo para controlar el síndrome geriátrico y poder desarrollar un sistema de salud comunitaria que pudiera prevenir o retrasar el inicio de la fragilidad en las edades avanzadas. Para poder desarrollar un programa efectivo para controlar los síndromes geriátricos como las caídas, la incontinencia urinaria, la depresión, la fragilidad, el déficit cognitivo leve, utilizamos el método de estudio aleatorizado, controlado. Les voy a mostrar un estudio. Este fue un estudio para la evaluación de un programa de fragilidad. Los sujetos elegibles se reclutaron del estudio de cohorte de Hatoyama, del estudio TMIG-LISA. El programa se llevaba a cabo 2 veces por semana durante 3 meses. En cada sesión se incluía 60 minutos de ejercicio y 30 minutos de un programa nutricional o 30 minutos de un programa psicosocial. La hipótesis era que un programa con múltiples componentes podría mejorar efectivamente el estado de fragilidad. Obtuvimos resultados muy prometedores. El estado de fragilidad en el grupo experimental que se muestra con la línea inferior o en la línea roja mejoró gradualmente, incluso después del programa. Las líneas verticales indican los puntajes CL15 que se han desarrollado para determinar la fragilidad. Un menor puntaje significa que hay una mejoría de la fragilidad. La otra línea indica un grupo control. Estos resultados nos indican que un programa con múltiples continentes fue efectivo para mejorar el estado de fragilidad de las personas. Enseguida, para fines de desarrollar un sistema de salud comunitaria que pudiera prevenir o retrasar el inicio de la fragilidad, llevamos a cabo una intervención comunitaria durante 10 años para la prevención de la fragilidad en el poblado de Kusatsu. Analizamos su efecto sobre el envejecimiento saludable. En la reunión llevada a cabo el año pasado presenté este estudio. Después de eso, resumí los datos y publicamos un trabajo sobre abordaje de salud pública para prevenir la fragilidad en la comunidad y su efecto sobre el envejecimiento saludable en Japón. Esto se publicó en Geriatrics Gerontology International. Es la revista oficial de la Sociedad Japonesa de Gerontología. Los resultados aparecen en este trabajo. Dicho brevemente, la estrategia para la prevención de la fragilidad en Kusatsu se desarrolló desde la perspectiva de la salud pública a partir de hallazgos epidemiológicos. Cubría a todas las personas de la comunidad, esto es, desde personas muy sanas hasta personas muy frágiles. Era un estudio integral que incluía prevención primaria, secundaria y terciaria. La estrategia incluyó los 4 puntos clave que se muestran aquí. En primer lugar, empoderamiento de la comunidad, la colaboración con el sector salud. También vimos que era algo esencial. Para estos fines, llevamos a un acuerdo acerca de la colaboración entre el alcalde de la ciudad y el presidente de nuestro Instituto Gerontológico de Tokio. Y después discutimos la estrategia para la prevención de la fragilidad con profesionales de salud pública locales y también con nutriólogos locales. Para el empoderamiento comunitario organizamos un foro consistente en incluir a todas las partes involucradas, que incluyeron a líderes de organizaciones comunitarias, voluntarios y ciudadanos
comunes y corrientes que deseaban participar en la discusión sobre cómo atacar la fragilidad en la comunidad. Segundo, para la prevención de la fragilidad, tuvimos participación en diferentes actividades por parte de las personas de edad avanzada. El objetivo era aumentar la actividad física, mejorar la nutrición y la participación social, porque un funcionamiento de bajo nivel es un factor de riesgo independiente para la fragilidad, como ya se mencionó anteriormente. Las personas de edad avanzada tienen el derecho por ley de recibir un chequeo de salud anual. Para prevenir la fragilidad, aumentamos este servicio agregando una valoración geriátrica integral al chequeo de rutina que se llevaba a cabo. Esto nos permitió detectar a personas que tenían un funcionamiento deficiente. Y por último, para prevenir la fragilidad, las personas identificadas como frágiles o como con riesgo de fragilidad, se les alentó para que participaran en el programa de prevención de largo plazo administrado por el sistema de seguridad respectivo. Como ya mencioné, organizamos un programa que tuviera un componente a fin de incluir nutrición, funcionamiento físico y social. Este es un estudio que está en curso. Aquí tenemos el doctor Lau Campas. Tomamos la fotografía esto fue en un hotel japonés tradicional. Él visitó Kasatsu y nos ayudó en la recolección de los datos. Esta es una fotografía que muestra los chequeos de salud anuales, en primer lugar en el Centro de Salud Pública, en la parte de arriba. Se hizo primero una valoración orientada a detectar patologías. La segunda visita se hizo una valoración de la salud funcional. Y esto permitió detectar a personas con fragilidad y con baja función. Desarrollamos en consecuencia varias herramientas que se utilizaron en estas intervenciones. En la parte superior izquierda tenemos el manual para mejorar la capacidad de autocuidado y salud funcional. El otro es un manual de instrucciones para los voluntarios de salud para poder manejar el programa de promoción de la salud con múltiples componentes. Los principales desenlaces de este proyecto incluyeron la incidencia de discapacidad y la esperanza de vida saludable. El seguro de atención a largo plazo está disponible universalmente en Japón y los prestadores de servicios lo distribuyen ampliamente en áreas urbanas y rurales. El sistema de clasificación de elegibilidad de personas que necesitan atención es esencialmente el mismo en todos los municipios. Por lo tanto, ya habíamos reportado previamente que en Kasatsu, más del 90% de las personas que requerían alguna atención habían sido certificadas de acuerdo con el programa de seguro de atención a largo plazo. Y lo que llamamos tasa de cobertura no se modificó desde 2002. Esto es, 2 años después de haber introducido el seguro de atención a largo plazo. Hasta 2011 permaneció igual. Ahí utilizamos la certificación para este programa como un marcador sustituto de la discapacidad. Estas muestras nos muestran la tendencia en la tasa de incidencia de la certificación de acuerdo con el programa de seguro de atención a largo plazo. Vemos que la tasa de cobertura disminuyó espectacularmente durante el periodo de la intervención. Aquí tenemos la tendencia y la proporción de usuarios del servicio dentro de este programa entre las personas de edad avanzada. La tendencia ha sido a la baja entre personas mayores, comparando las personas con intervención y las personas control. Vemos como ha habido una ampliación.
de los servicios. Estas intervenciones que promueven la salud parecen tener efectos benéficos. El sistema de salud comunitaria de Japón actual ha utilizado un enfoque orientado a las enfermedades, pero si nos enfocamos en la salud funcional o la fragilidad, sería un enfoque mucho más efectivo para las personas mayores. Por eso, los profesionales de salud pública deben considerar incorporar el concepto de salud funcional, de fragilidad y envejecimiento saludable y llevar a cabo o proporcionar servicios de rutina, por ejemplo, educación en salud y consultas en salud. Los servicios de salud comunitarios para las personas de mayor edad quizás también deberían repensarse. Para darles un ejemplo, de acuerdo con el sistema de atención médica para los adultos mayores, estos chequeos de salud se proporcionan incluso para la población muy mayor. Sin embargo, pensamos que un chequeo geriátrico sería más efectivo. Es necesario ver todos los criterios y ver cómo se puede mejorar la capacidad de autocuidado de los adultos mayores. El estudio TMIG-LISA incluye atención a largo plazo, lo cual ha contribuido a programas de prevención a largo plazo, pero se modificó la ley para poder incluir un programa para pacientes geriátricos dirigido a mejorar la salud funcional de las personas de alto riesgo. Esto fue en 2006. En 2012, la ley Japón Saludable 21 se emitió con la posibilidad o enfatizando la importancia de la salud funcional y ayudar a un envejecimiento saludable. El gobierno japonés ya empezó a discutir cómo puede reorganizar el sistema de salud comunitaria para los adultos mayores. De la misma manera, en el campo de la geriatría, la evaluación de la fragilidad es algo necesario urgentemente. Pensamos que el concepto de fragilidad puede contribuir a tener una medicina integrada. Quisiera presentarles brevemente, voy a hablarles de la clínica de fragilidad en nuestro hospital. Se inició apenas en octubre de 2015. Los geriatras de diferentes disciplinas participan en esta clínica de fragilidad. Aquí tenemos los turnos de médicos y los especialistas e investigadores que participan en este proyecto. Ahí me incluyo yo. Aquí tenemos la sala de consulta de la clínica de fragilidad. 3 psicólogos o psicólogas clínicas realizan la evaluación de la función. Están bien capacitadas para administrar la prueba de función física como la prueba de caminata. En los últimos 8 meses, 170 pacientes visitaron la clínica de fragilidad. Aquí tenemos el resumen de los principales síntomas y razones para visitar la clínica. Aquí tenemos las enfermedades y los hábitos que recabamos de los pacientes. El 20% de los pacientes tenían sospecha de demencia y la mitad de los pacientes tenían depresión. En la clínica de fragilidad utilizan este tipo de herramienta para fines de consejo, evaluación de aptitud física y sarcopenia y el cuaderno de administración de la salud sobre salud funcional. La fragilidad, la evaluación post-fragilidad. En pacientes con fragilidad sarcopenia se explican los resultados, se dan recomendaciones de ejercicio y nutrición, se introduce un programa de rehabilitación cognitiva y ejercicios y aporte de nutrición y clínica de memoria. Para pacientes no frágiles se introduce el programa de prevención de la fragilidad. Las perspectivas futuras de la evaluación de la fragilidad en los hospitales y las clínicas. Esto podría darnos el valor pronóstico
nos podría dar cuál es el blanco terapéutico, particularmente en pacientes multimórbidos. Podría dar la oportunidad de corregir la polifarmacia y evaluar la elegibilidad para cirugía, particularmente en los pacientes muy mayores, etc. Antes de salir de Japón, para venir aquí, les muestro la certificación que dimos a las personas que visitaron Japón el año pasado. Aquí termina mi presentación. Les agradezco su atención.